Bueno, nuevamente buenos días a quienes nos acompañan en este espacio de formación, a los docentes que nos están en este momento acompañando en esta capacitación. Nosotros hicimos esta capacitación presencial, pero también quisimos extender la invitación para que se fuera virtual por el tema de que algunos no pueden asistir. Entonces ya dimos el espacio para que llegaran más docentes. A medida que vayan pues entrando se van poniendo al día con lo que vayamos a dar, la información que vayamos a registrar. Entonces, antes que nada, pues mi nombre es Jan Mario Estabilito, soy la coordinadora comunicacional de la unidad de educación virtual, y en este momento pues vamos a dar una temática muy importante sobre derechos de autor, que hemos venido como trabajando hace ya varios años con la unidad de educación virtual, pues como para fortalecer todo ese tema de investigación, de dar crédito al autor, de no infringir en plagio en nuestra universidad. Entonces, para los que acaban de llegar, les dejé en el chat el enlace para el registro. De todas maneras, se los voy a volver a regalar para que por favor me hagan el registro. Les voy a presentar para que iniciemos ya con la temática. Por favor, me avisan cuando ya estén viendo. Listo, perfecto. Listo, ¿ya están viendo la presentación? Ya, ya. Listo. Ya, ok. Vamos a, digamos que voy a tratar, como es una información bastante pues densa, hemos venido trabajando en esto, vamos a hacer la dinámica que yo les doy toda la información y al final pues dejamos las preguntas para hacerlo un poco más, digamos, más dinámico, ¿sí? Si tienen alguna intervención, pues lo apuntan en cualquier información o cualquier diapositiva en la que yo esté hablando y al final dejamos las preguntas, ¿ok? Ok. Listo. Para iniciar, la definición que nosotros tenemos como derechos de autor son un conjunto de aspectos relacionados con el uso y la reproducción de los contenidos de documentos en diversos formatos. Esto nos ayuda en la academia no solamente para temas como libros, como revistas, sino también en el día a día de las aulas de clase a la hora de hacer ensayos, artículos con los estudiantes. Entonces, muy importante tener, digamos, la definición muy clara para poderla implementar en nuestras asignaturas. En nuestra universidad estamos haciendo todo ese proceso, como les venía diciendo, para dar el crédito adecuado al autor de lo que nosotros estemos trabajando. También para no infringir en plagio, que es uno de los delitos pues, que se presenta mucho en el tema académico, y para generar una cultura investigativa. Nosotros, digamos que desde los docentes, iniciamos como una aceptación de no llevar ese copia y pegue, digamos, al aula, para que el estudiante pues tampoco lo reproduzca tal cual, sino más bien que se le dé siempre crédito al autor. Bueno, algo importante pues a destacar, y es que nosotros tenemos, digamos, un acompañamiento desde el país o desde la legislación del país, y es que tenemos un acompañamiento de una entidad que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En la Dirección Nacional de Derechos de Autor nosotros podemos hacer el registro de nuestras obras, pero también hacer la consulta bibliográfica de aquellas que encontramos en la web o que encontramos o que tenemos para utilizar, para revisar si tiene alguna restricción de uso. Por eso es importante que a la hora de nosotros tener algún documento, antes de subirlo a la plataforma en sus cursos virtuales, revisemos muy bien si tiene alguna restricción de reproducción, de distribución o de no copia, para no infringir, digamos, como en esa restricción y tener algún tipo de problema legal a la hora de compartir esa información.
También esta Dirección Nacional de Derechos de Autor nos sirve en el tema investigativo cuando nosotros queremos tener una innovación en cuanto a una investigación realizada, a un libro publicado, a un artículo publicado y queremos que se nos den los derechos a nosotros. Podemos hacer todo ese proceso aquí en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Algo muy frecuente que nos preguntan y es como la afinidad que hay en derechos de autor y propiedad intelectual. Cuando hablamos de propiedad intelectual ya hablamos más de innovaciones, más de industria, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la patente lo que protege son los derechos sobre esas creaciones de las innovaciones, por ejemplo, aparatos desarrollados o nuevos métodos que se le agrega una patente y ya va esto ligado, digamos que, o regulado desde la Superintendencia de Industria y Comercio. Esa parte hace, digamos, como un conjunto de lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, que va a fin de los derechos de autor, pero en el caso de nosotros, cuando hablamos en los temas académicos, nosotros utilizamos el término de derechos de autor y de respetar el derecho de autor, ¿sí? No podemos confundirlo con el tema de propiedad intelectual. Ahora, las recomendaciones que nosotros hacemos desde la universidad y sobre todo desde la unidad de educación virtual, donde manejamos la plataforma Moodle, es que todo el tipo de documentación que vamos a darles a conocer a los estudiantes, los manejemos a través de bases de datos académicas, porque sabemos que las fuentes van a ser oficiales, porque sabemos que hay un proceso bien rígido de estructuración y de investigación y que vamos a encontrar información valiosa, ¿sí? En este momento, pues ahí yo les ubico unas bases de datos como recomendación, como Google Académico, como Redalyc, pero hay otras tantas que también podemos utilizar y también nos podemos apoyar en la biblioteca virtual de aquí de la universidad, donde encontramos pues valiosa información. Hay que tener en cuenta una cosa y es que a la hora de utilizar la información o de hacer como una investigación, una exploración en la web, siempre damos la recomendación de mirar las licencias a las que ésta esté prevista. Por ejemplo, me encontré un artículo y ese tiene una licencia que me permite sí distribuir o no lo permite distribuir. Muy pendientes, digamos, como de ese tipo de cosas a la hora de utilizar la información. ¿Por qué? Las licencias permiten a su titular controlar los distintos actos de explotación de que la obra puede ser objeto. Digamos, cuando una persona le pone licencia a su obra, puede ser una canción, puede ser una pintura, puede ser un libro, pero como nosotros lo estamos utilizando de otra manera, es decir, estamos utilizando esa información para transmitirla a los estudiantes en la plataforma Moodle, lo que debemos hacer es una revisión de que esa licencia me permita o no me permita subirlo a la plataforma. La información la podemos usar de cualquier manera porque se le puede decir al estudiante la ruta para encontrarlo en la web y que él mismo lo investigue. No necesariamente tiene que subirse a la plataforma, pero la idea es que nosotros miremos si tiene algún tipo de restricción. Muchas licencias son las que nosotros nos encontramos en ese tipo de documentos y una de ellas son las Creative Commons, que son digamos que una definición que tenemos acá en Colombia y que también nos apoyamos para todo el tema de derechos de autor, porque ahí nos dicen, por ejemplo, de acuerdo a la descripción y del icono que le encontremos al documento, qué podemos hacer nosotros con ese documento o con esa información. Por ejemplo, la primera que ahí dice: atribución, otorga el derecho para compartir, distribuir, exhibir y representar la obra, así como realizar derivadas de esa obra, siempre y cuando se reconozca y se cite la obra original. Ahí me están diciendo que yo puedo hacer hasta adecuaciones de esa obra y que se puede distribuir, o sea, sí la puedo subir a la plataforma, sí puedo hacerle adecuaciones, pero debo hacer la referencia o la citación de ese autor. De todas maneras, todas las licencias que encontremos, las que se puedan subir, nosotros damos la recomendación que en la plataforma Moodle siempre va a ir la referencia del autor, a no ser que sea de, digamos, el curso del tal docente y el docente hizo una investigación y el documento es de él, entonces esa no llevaría referencia porque todo lo que se encuentra en ese curso que no tenga referencia se hace como si ya se supiera que es del docente. Entonces, la recomendación es
revisar si encontramos este tipo de licencias. ¿Para qué? Para poder hacer uso de esa información. En esta, digamos, en Creative Commons, en la página oficial, ustedes pueden encontrar una parte donde pueden también licenciar sus obras. No necesariamente tienen que hacer un registro tedioso, no tienen ningún tipo de costo y lo pueden hacer y lo pueden cargar también a la plataforma. El copyright. Los derechos de autor implican aquellos derechos personales y patrimoniales, mientras que el copyright se enfoca solo en la parte económica. O sea, este tema es completamente diferente, ¿sí? Se enfoca en la parte económica. O sea, cuando uno encuentra todos los derechos reservados, no se prohíbe la distribución y todo eso, quiere decir que necesitamos pagar para poder utilizar esa información y no la podemos colgar en la plataforma. Entonces, para tenerlo en cuenta, nosotros cada vez que vayamos investigando, vamos a irnos familiarizando con ese tipo de iconos porque los vamos a encontrar o al inicio del documento o al final del documento. El uso en la plataforma, que es muy importante. El uso en la plataforma debe ser cuando hagamos el estándar de nuestro curso, cumpliendo con los ítems que, por ejemplo, la administradora de plataforma Alejandra nos ha ido mostrando. En la parte de contenido es donde nosotros vamos a subir todos los documentos en PDF, documento de Word, presentación de PowerPoint y otro tipo de recursos que nosotros tengamos. Y así como se muestra en pantalla, vamos a hacer la debida referencia, es decir, apoyándonos en la guía que tiene la universidad para respetar los derechos de autor, que es la guía de la norma APA, que en este momento ya está actualizada a la última versión. Vamos a hacer la referencia de ese contenido. Como les dije, puede ser un documento de Word, puede ser un PDF, pero todas las cosas, por ejemplo, que encontremos con licencia restringida de que no se pueda usar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle la ruta al estudiante, es decir, vamos a escribirle ahí en el contenido, consultar el material del libro llamado, y se pone el título del libro, del autor tal, y lo pueden encontrar en tal lado, para que él vaya y me haga la investigación de esa información que ustedes encontraron, que no se puede colgar en plataforma, pero ustedes le van a dar la ruta al estudiante. Entonces, pasamos para hacer esa, digamos, como ese cumplimiento de derechos de autor. La universidad tiene a las normas APA como los estándares apropiados para que nosotros demos el crédito a ese autor. Antes veníamos manejando la 6ª edición, pero ya se hizo una migración para la 7ª edición, que es la última versión que tenemos. Entonces la norma APA me va a ayudar a crear los estándares no solamente de referenciación, sino también de citas y también de presentación de documento, porque esto nos ayuda también cuando yo soy jurado de algún tipo de trabajo de grado y tengo que revisar la norma APA en cuanto a presentación, tipo de fuente, cómo se insertan las tablas, todo este tema. Entonces vamos a mirar un poquito de lo que tenemos en la guía de las normas APA, que la podemos encontrar en la biblioteca. Ahora yo les hago la ruta de dónde la podemos encontrar para que la tengan en la mano, porque cambió mucha información. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que algunos de los elementos, de acuerdo a los lineamientos básicos para la presentación del documento, cambiaron y otros quedaron igual. El tamaño del papel quedó igual, que es 21,59 por 27,94. La fuente y tamaño, de acuerdo a la norma APA en su 7ª versión, tiene, digamos, que un abanico de posibilidades de la fuente que se debe usar. Sin embargo, la universidad destacó que se debería dejar solamente una fuente para la presentación, y es la Times New Roman a 12 puntos. Es decir, si ustedes van a hacer una revisión de un documento de trabajo de grado y le dicen al estudiante, es con norma APA 7ª edición, y el estudiante les dice, no, profe, pero es que también me permite que lo pueda hacer en Calibri, ustedes se remiten a la guía que tiene la universidad, porque es basándonos en la adecuación que la universidad hizo de la norma APA. Entonces, de acuerdo a esa adecuación, se dice que la fuente es Times New Roman a 12 puntos. El interlineado se mantiene, es doble, y un salto de línea después del punto final de cada párrafo.
Eso también se mantiene. La alineación es a la izquierda sin justificar. La sangría antes en la sexta edición la teníamos a 1 centímetro. Cambió y ahora es a 1,27 centímetros. Y la sangría francesa que se utiliza para la lista de referencias igual, también a 1,27 centímetros. Que esa se utiliza solamente en las referencias al final del documento. La paginación también cambió de sexta edición a séptima edición. Antes nosotros no paginábamos ni las portadas ni los índices. Ahora la paginación me va a iniciar desde la portada con el número 1 y se ubica en la esquina superior derecha del documento. O sea, todas las páginas del documento se van a paginar en esta séptima edición. También hay un cambio en los encabezados, ¿sí? Todos los niveles tienen algún tipo de, digamos, como de estructura. El nivel 1 es centrado con negrita y el texto inicia en un nuevo párrafo. A diferencia de la sexta edición, sabíamos que el tamaño de la letra era en 14 para el nivel 1, es decir, cuando hablamos de capítulo 1, capítulo 2, haciendo referencia que me estoy guiando por un trabajo de grado, ¿sí? Entonces el nivel 1 me parecía con 14 puntos. Ahora todo el documento va a ir en 12 puntos. Y de acuerdo a los niveles de encabezado, de titulación, por llamarlo de alguna manera, pues yo voy a hacer la estructura de eso, que eso lo puedo, digamos, como estandarizar en el documento de Word. Entonces está el nivel 2 y el nivel 3, que son los más utilizados, y aparecen como el nivel 2 es alineado a la izquierda con negrita y el texto inicia en un nuevo párrafo. El nivel 3 ya cambiaría y se le agregaría que debe ser en cursiva, alineado a la izquierda en negrita y el texto inicia en un nuevo párrafo. Listo. Ahora algo muy importante, las tablas y las figuras. Las tablas y las figuras nosotros las utilizamos en un documento para darle un descanso a la lectura, ¿sí? Y para que se muestre la información de una manera más atractiva, de una manera más dinámica al lector, por llamarlo de alguna manera, y que a la hora de hacer esa narración, pues yo tenga un descanso también en la vista y pueda permitir que esa comprensión lectora que yo estoy haciendo a través de una tabla y una figura, pues me genere otro tipo de significado en mí. Entonces es muy importante que no solamente cuando hagamos los documentos pues sea solamente texto, sino que nos apoyemos a la hora de hacer investigaciones también en tablas y figuras. Entonces, de acuerdo a esto, las presentaciones para la norma APA pues me cambian. Para una tabla me aparece que tiene que aparecer el nombre tabla 1 en negrita, dejo un espacio y aparece el título descriptivo en cursiva y luego sí presento la tabla. Así como en sexta edición, la tabla se maneja en su presentación solamente con líneas horizontales, no me aparecen líneas verticales. Y dependiendo de lo extenso del contenido, yo puedo darle un interlineado a ese texto dentro de la tabla. Puede ser de 1, puede ser de 1.5 o puede ser de 2. Si yo veo que la extensión de la tabla mía es muy larga, pues necesariamente lo voy a tomar a 1 por el tema de estética del documento y para que la información tampoco se me tergiverse, haciendo pues la lectura. Un elemento importante que tiene la tabla es la nota, donde al final de esa tabla yo apunto esa palabra nota en cursiva y no solamente me va a dar la posibilidad de tener notas aclaratorias, como pueden ser notas generales, notas estadísticas, notas profesionales, sino también que me va a aparecer la fuente. Si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, yo tengo ahí la fuente de esta tabla que yo tomé, que aparece el apellido del autor seguido del año de la publicación. Es decir, en este caso, para este caso yo no hice ninguna nota aclaratoria al final, simplemente tomé la fuente. Ahora para las figuras, me pasa lo mismo que en las tablas. En la parte de arriba voy a titular figura 1, figura 2, dependiendo de la nomenclatura que yo lleve en el documento. Me aparece el título descriptivo en cursiva, luego me aparece la figura y al final
la nota donde me aparece o las notas aclaratorias o específicas y me aparece la fuente. Si no tengo necesidad de poner ninguna nota aclaratoria, directamente me aparece la palabra nota seguido de la fuente, que sería la cita de esa figura, para poderle dar el crédito al autor de donde tomé yo esa figura, dependiendo del texto de donde yo lo haya tomado. Entonces, algo muy importante que no me aparecía en la sexta edición, y es que cuando nosotros hacíamos las figuras como elaboración propia, es decir, la persona que está haciendo el documento hacía esa figura o hacía esa tabla, pues al final nosotros poníamos autor del documento o elaboración propia, o alguna aclaración que me dijera que esa figura o que esa tabla la había hecho aquella persona que estaba pues construyendo el texto. Ahora en esta séptima edición no es necesario, es decir, todas las tablas y figuras que yo encuentre en el documento que no tengan ningún tipo de cita o ningún tipo de fuente, quiere decir que lo hizo el que está construyendo ese documento. Entonces, ahí hay dos cosas en las que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces se copia y se pega de otro lado figuras y tablas y no les ponen fuentes. Pues uno dice, bueno, según la norma APA séptima edición, quiere decir que es del autor, pero uno las encuentra en internet. O sea que están haciéndome un copy y pegue. Entonces, a tener muy en cuenta eso, todo lo que encontremos hay que darle el crédito al autor, y lo que sea de nosotros, digamos en este tema de figuras y tablas, no tiene necesidad alguna de que lleve la aclaración de que es elaboración propia. Ahora las citas. Las citas, digamos que son un elemento muy importante, porque es todo aquello que me sustenta, que me soporta una teoría que yo estoy dando a conocer a través pues del pensamiento y del postulado de otra persona que lo encontré en otro texto, en otro documento. Las citas son ese tipo de líneas que yo tomo, o fragmentos de párrafo o de texto que yo tomo de otro lado y lo incluyo en mi documento. Entonces, ¿qué elementos tengo que tener en cuenta? Que son los que siempre pues están como a la mano: el autor, la fecha y la página. Muchas veces la página pues no la encontramos cuando hacemos digamos que toda la revisión en la web. Muchas veces los textos no tienen digamos la página. Están los datos completos en la lista de referencia, completos, es decir, el título, la editorial, si es un libro, solamente en la referencia. En la cita solamente vamos a utilizar el autor y la fecha. Para indicar en este caso, que ya se cambió a séptima edición, en este caso podemos utilizar los dos apellidos y los dos nombres. Qué pena con ustedes, creo que me están haciendo una preguntita o alguien quiere ingresar, entonces vamos a detener un momento. Sí, alguien quería ingresar. Bueno, listo. Entonces, continuemos. Como les decía, a diferencia de la sexta edición, tenemos que podemos utilizar ahora los dos apellidos, ¿sí? Si los tenemos, muchas veces no los encontramos, o sea, no es necesario que yo haga una investigación muy profunda para saber si el autor tiene un segundo apellido. No, si lo tenemos a la mano, por ejemplo, Juan Pérez Lozada, por ejemplo, ya tengo los dos apellidos. Pero si simplemente el autor se designó como Juan Pérez, yo sé que voy a utilizar un solo apellido y un solo nombre igual, ¿sí? Cuando vamos a hacer el uso de la paginación, si voy a utilizar una sola página, coloco solo una P. Cuando es un rango de páginas, coloco la P seguida de punto y luego otra P. Ahora, el tipo de citas. Encontramos en la sexta edición que para las citas cortas eran aquellas que nosotros decíamos que eran las de menos de 40 palabras. Todavía se mantienen y esas se clasifican como citas cortas. Las citas de bloque, en cambio, son aquellas que son más de 40 palabras o más de 40 caracteres, y las encontramos también que se clasifican como las extensas y que se dan en otro párrafo. Las citas cortas las vamos a mantener como veníamos haciendo en la sexta edición,
que son aquellas que van dentro de la narración y van a necesitar las comillas, ¿sí? Las comillas, y al final, entre paréntesis, nosotros vamos a ubicar el apellido del autor y el año de la publicación. Las citas en bloque, a diferencia de las otras, no llevan comillas y llevan una sangría de 1,27 en todo el párrafo. Aquí en estas citas de bloque me han preguntado mucho si se cambia el interlineado, si van en cursiva. No, se mantiene la presentación del documento, es decir, van en la misma fuente, Times New Roman, no van en cursiva ni en negrita, y se mantiene el interlineado, que es doble. Ahora tenemos las citas parafraseadas. Estas citas parafraseadas son aquellas a las que nosotros con nuestras propias palabras vamos a dar, digamos, la teoría o el postulado de otra persona. Entonces lo vamos a incluir en nuestro documento, en nuestro documento, es de otra persona, pero lo vamos a hacer nosotros con nuestras propias palabras, o sea, que tiene que ir la cita. Según fulanito de tal dice, y con nuestras propias palabras nosotros lo vamos a hacer. No llevan comillas y no lleva sangría. ¿Por qué? Porque va dentro de la narración del documento y no se incluye, digamos, estas citas como directas, que fueron las que vimos ahorita. Aparece otra también que es muy usada, y es la cita de cita. La cita de cita es cuando nosotros encontramos que el autor que nosotros estamos leyendo, que estamos investigando, me va a citar a otra persona. Entonces, cuando nos encontramos esto, nosotros hacemos dentro de la cita, vamos a darle, digamos, como el crédito a los dos autores que encontramos dentro de la cita, es decir, dentro de la narración. Pero esa, digamos, como ese estándar no se aplica en la lista de referencias. En la lista de referencias yo solamente voy a tener en cuenta al primer autor o al autor principal, que es aquel que está escribiendo lo que yo estoy extrayendo. No sé si me hice entender, pero aquí hacemos que la fuente primaria o la fuente original, que es la que está, digamos, construyendo o que construyó ese documento, es la que me va a aparecer en la referencia. Y en la cita me van a aparecer los dos. Ahora la regla según el número de los autores. A diferencia de la sexta edición, encontrábamos que hasta podíamos ubicar hasta 6 autores. Aquí cambió ya con la séptima edición. ¿Cómo ponemos o cómo lo tenemos en cuenta? Dependiendo de cómo vamos a incluir la cita, nosotros vamos a incluir a ese autor. Cuando el autor se incluye en la narración, es decir, va por fuera del paréntesis, cuando yo lo incluyo a él dentro de la narración. Según López, la teoría de la comunicación, algo así, entonces lo estoy incluyendo dentro de la narración. Ahí va el autor por fuera del paréntesis y dentro del paréntesis solamente el año de la publicación. Pero cuando se cita fuera o al final del texto, los dos elementos de la cita me van dentro del paréntesis, así como aparece aquí en la tabla. Entonces aquí me aparecería una regla que tienen dentro de la norma APA, y es un trabajo por un solo autor. Entonces me aparece pues solamente el apellido del autor. Cuando son dos autores, la diferencia es que en el intermedio pues voy a poner aquí, como está en el ejemplo, Walker y Allen. Dependiendo de cómo lo vaya a incluir, van o dentro del paréntesis o por fuera del paréntesis. Ya cuando hay más de 3 autores en el trabajo, no se van a agregar esos 3 autores o la cantidad que hayamos encontrado, sino que vamos a ubicar solo un autor, y después de ese autor vamos a agregar la preposición id al, como aparece ahí, que significa entre otros. Y dependiendo de cómo lo vaya a incluir yo en el texto, va entre paréntesis todo o solamente entre paréntesis el año de la publicación. Digamos que la diferencia de sexta edición a séptima es que en sexta me permitía hasta 6 autores agregarlos ahí en la cita. Aquí no, aquí me permite solamente 3 autores, y a partir de los 3 autores pues sí agrego esta preposición. También tenemos otros estilos, digamos, que se presentan a la hora de citar. El grupo como autores. El grupo como autores puede ser como lo llamamos o como lo encontramos, por ejemplo,
en Word, que es el autor corporativo, ¿sí? Entonces el autor corporativo puede definirse como la Universidad Francisco de Paula Santander es un autor corporativo, la Alcaldía de Ocaña es un autor corporativo, Expo S.A. es un autor corporativo. Entonces ellos hacen, digamos, una difusión de una información, por ejemplo un comunicado de prensa, y yo voy a citar el comunicado de prensa y lo firma Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Entonces mi autor corporativo es la universidad. Aparece también otra, digamos, otra especificación, y son las citas de publicaciones sin fecha. Antes, en la sexta edición, no estaba definido o no estaba aclarado que si encontrábamos algo sin fecha, ¿qué hacíamos? ¿Qué poníamos? Nosotros desde la unidad de educación virtual siempre recomendábamos que poníamos la S y la F seguido de punto, que quiere decir sin fecha. Pero para esta ya está aclarado, ya está adecuado y lo podemos usar. Si no tenemos ningún año de publicación o ningún tipo de fecha, nosotros ubicamos entre paréntesis donde va el año, ubicamos la S y la F, que quiere decir sin fecha. También encontramos el autor desconocido. Este autor desconocido, muchas veces cuando tenemos información relevante en la web y no encontramos quién la firma o de quién es, pues decimos que es un autor desconocido. Este autor desconocido se confunde mucho con el autor anónimo. Entonces decimos, no, pero es que son iguales. La norma APA no lo determina como igual. Cuando es un autor anónimo, el mismo autor se designa como anónimo, es decir, que si vamos a encontrarlo al final del documento o al final del texto, aparece como anónimo, o al principio de ese texto. Entonces, cuando es así, cuando es anónimo, en el lugar donde tenemos designado para el apellido del autor, vamos a ubicar anónimo. Pero cuando es desconocido, que quiere decir que no sabemos quién lo hizo, quién lo escribió, vamos a ubicar el título de la obra o el título del artículo y al lado acompañado del año de publicación. Entonces es completamente diferente. Cuando es anónimo, sabemos que es anónimo y lo ubicamos con ese nombre, y cuando es desconocido, le ponemos, en vez del autor, ponemos el título. Ahora aparece algo muy importante, y son las citas de normas jurídicas. Estas citas de normas jurídicas me manejan otro tipo de estándar a la hora de ubicar, digamos, los elementos o de utilizar nosotros los elementos, ¿sí? Entonces, dentro del paréntesis, o dependiendo de cómo nosotros insertemos la cita, porque ustedes saben que es dependiendo de eso la presentación de la cita, vamos a incluir el autor, la fuente jurídica, la fecha de la publicación. Entonces vamos a mirar solo un ejemplo, porque dentro de las citas de normas jurídicas pues hay tipos de normas jurídicas. Este es un tema que es bastante, digamos, tedioso a la hora de no tener como nosotros el manejo o la familiarización con este tipo de normas. Para aquellos que digamos que son abogados o que estudian este tipo de cosas, pues les hace un poco más fácil tener a la mano y saber cómo se utiliza este tipo de información. Pero nosotros siempre pues pendientes y teniendo en cuenta que hay que siempre darle el crédito al autor, hacemos uso de esta información pues dando digamos este crédito. El ejemplo que vamos a utilizar aquí es para la Constitución Política, ¿sí? Aquí me aparece que vamos a hacer la cita entre paréntesis, ¿sí? O sea, va a ir al final el texto, la fuente, que era lo que yo le estaba diciendo ahorita en el tema de las citas. Entonces me aparece una definición, si es menos de 40 palabras, si es con mayor de 40 palabras y si es parafraseado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Digamos que como primera vista uno dice, no, fue puchica, es mucha información, no sé cómo vaya a ser. Pero esta parte es solamente cuando nosotros manejamos información de normas jurídicas. En este ejemplo, si yo lo hago una citación de menos de 40 palabras, me aparece el texto pues entre comillas, porque así lo hemos manejado en las otras citas normales de otro tipo de fuente, ¿cierto? Me aparece el texto con las comillas, y luego entre paréntesis me aparece, miren, el autor, Asamblea Nacional Constituyente, estamos hablando pues de la Constitución Política. Luego me aparece Constitución Política de Colombia del año que es el 91,
Y si utilicé un artículo, pues me aparece artículo 4, este como ejemplo. Cuando es el texto en bloque o con mayor de 40 palabras, me aparece el texto en bloque, es decir, que yo debo utilizar la sangría de 1,27 para incluirla y luego si entre paréntesis la fuente, como lo hice aquí igual. Pero aquí el texto o la presentación del texto me va a cambiar simplemente porque tiene más de 40 palabras. Aquí es diferente en la parte del parafraseo. ¿Por qué? Porque el texto no me va a llevar ni sangría ni me va a llevar comillas como las dos anteriores. Simplemente va a ir el texto incluido y luego me aparece la cita que está definida por el autor y por el resto de elementos. Digamos que cuando uno define cómo va a insertar esa cita, o sea, la presentación de la cita, si tiene más de 40, si tiene menos de 40, si la voy a hacer parafraseada, es lo que me define a mí cómo voy a mostrar esos elementos que yo tengo a la mano. Teniendo en cuenta que esta va, al final va en la fuente, ¿sí? Que me aparece digamos, la cita o el párrafo que yo voy a incluir y luego al final voy a poner el autor, que es completamente diferente. Miren que aquí me cambia, me dice en la narrativa, me aparece aquí. Es el mismo ejemplo, pero aquí voy a incluir el autor dentro de la narración que yo voy a hacer. Aquí el texto va normal como lo tomé yo del otro lado y el autor me va al final. Y aquí en la narrativa, ¿qué voy a hacer? Voy a incluir ese autor dentro de esa narración que yo estoy haciendo. Entonces también tengo que tener en cuenta si la citación me va a tener menos de 40 palabras, más de 40 palabras, o si va a ser parafraseada, cómo debe ir. Aquí me cambiaría que primero va el autor. Entonces aquí en la narrativa el ejemplo me dice: la Constitución Política de Colombia establece que, y me aparece el texto, como lleva menos de 40 palabras, pues la tengo que entrecomillar. Aquí el texto iría en bloque, porque son más de 40 palabras. Y aquí no me lleva ni comillas, ni va en bloque porque es parafraseado. Entonces digamos que tener en cuenta bien cómo voy a hacer la cita, cómo va a ser la presentación, qué elementos tiene la cita, y de acuerdo a esto yo me remito a esta norma, a este estándar que tienen para las normas jurídicas y lo hago en mi documento. Digamos que este solamente es un ejemplo para la Constitución, pero también encontramos en la guía completa ejemplos para la sentencia, para usar un decreto, para usar una ley. También lo tenemos ahí. Ahora, las referencias. Todo lo que llamamos nosotros referencias es todo aquello que nosotros citamos dentro del documento y al final pues me va a aparecer esa debida referencia. Es lo que nos va a apoyar, ¿sí? El título que se va a ubicar al final del documento se llama referencias. No vamos a utilizar como listado de referencias, ni bibliografía, ni referencias bibliográficas. El título va a ser referencias. ¿Cuáles son los elementos de las referencias? El autor, que es el responsable de la obra. Miren que aquí aparecen 4 elementos que siempre voy a tener en cuenta y si yo, por ejemplo, voy a tener esos datos siempre a la mano, me va a quedar mucho más fácil distinguir y hacer mi referencia de cualquier tipo de fuente que yo tenga, de un libro, de una revista o de lo que sea. Entonces, el autor es el responsable de la obra o el titular de la obra. La fecha, cuando se publicó la obra, ¿sí? El título, cómo se llama la obra, y la fuente, dónde se localiza esa obra. Si por ejemplo es editorial porque es impreso la obra que yo tengo, el documento o el libro, o también encuentro esa editorial, pero encuentro la URL o el link o el enlace en la web. Entonces digamos que son 4 grandes elementos que yo tengo que tener en cuenta para las referencias: el autor, la fecha, el título y la fuente. Se derivan otro tipo de elementos opcionales y de acuerdo al tipo de la fuente de donde yo tenga que sacar esa información, entonces se me van añadiendo otro tipo de datos. Pero estos son los datos más importantes y como el estándar de la referencia. Bueno, creo que alguien está escribiendo, qué pena con ustedes, vamos a revisar un momento. Acá en el chat hay algunas preguntas, pero entonces si quieren
terminamos la presentación y luego sí vamos como resolviendo las preguntas, ¿les parece? Listo, perfecto. Listo. Igual ya vamos a terminar, no se preocupe. ¿Por qué no me aparece? Listo. Entonces seguíamos los elementos de las referencias, ¿sí? Ahora, la referencia de un libro, ¿cómo lo vamos, digamos, como a sacar? Miren, aquí tenemos un ejemplo. Aquí está la información básica, que es la información que yo les decía ahorita. El autor. Me aparecen los 2 apellidos porque ya en la 7ª edición me deja poner los 2 apellidos y la inicial del nombre. La fecha. Me aparece la fecha, el año de la publicación, 2014. El título del libro. Me aparece el ejemplo, metodología de la investigación. La edición del libro, la editorial del libro, que miren que es la información de la fuente. Y aquí me aparece una URL que en este ejemplo que yo tengo, lo saqué de aquí, de este enlace, ¿sí? Pero por ejemplo, si lo tengo impreso, solamente me llegaría hasta acá, hasta la editorial, y esta sería mi referencia. Pero como yo lo encontré en un sitio web, pues debo agregar la URL. Esta es la referencia para un libro. Así con todas las referencias que yo encuentre o la tipología. Miren que aquí el estándar básico se me cumple, que es el autor, la fecha, el título y la fuente, pero aquí se me agregan 2 datos adicionales, que es la edición de este libro y la editorial, ¿sí? Ahora, algo nuevo o algo novedoso que tiene la 7ª edición, y es la referencia de medios audiovisuales. Ahora yo puedo definir, de acuerdo al tipo de medio y de fuente donde yo encuentre, el tipo de autor que voy a citar o que voy a referenciar. Para una película tengo el director, para una serie de televisión el productor, y así con una serie de tipos de medios que me define la norma APA, y aquí al frente de ellos me define el tipo de autor. Es decir, que cuando yo voy a hacer la referencia, me tiene que aparecer el tipo de autor también en esa referencia. Digamos que es un dato adicional de los elementos básicos que yo tengo para la referencia. Un ejemplo de esto, por ejemplo, aquí me aparece en el segundo el apellido del autor, la inicial del nombre, y entre paréntesis me aparece productor ejecutivo, es decir, que es una serie de televisión, porque aquí me está definiendo que este autor, el tipo de autor, es un productor ejecutivo. Me aparece el año de publicación, el título de la serie, y entre paréntesis cuadrados me aparece la serie, se define, digamos, que el tipo de medio es una serie de televisión, y me aparece el enlace acá, ¿sí? Entonces miren que a medida que nosotros vamos haciendo tipo de referencias de acuerdo al medio o de acuerdo a la referencia que yo tenga, se me van agregando algunos datos. Esos datos están completamente, digamos, como definidos en la norma APA, en la guía que yo ahorita les voy a mostrar donde la encuentran. Ahora, las referencias de páginas y de sitios web. A veces no sabemos, por ejemplo, si es un artículo de revista, si se clasifica como un artículo de periódico, porque lo encontramos. Simplemente lo encontramos en una página web. Cuando es así, lo definimos como que es referencia de una página web, porque no tenemos otra publicación adicional. También me parece algo novedoso en la 7ª edición, y es la referencia de redes sociales. ¿Por qué? Ustedes saben que con todo el tema que se ha venido, digamos, como globalizando de la información, de la inmediatez de la información, que ahora tenemos esas redes sociales, pues no solo para hacer, digamos, como vida personal o demostrar nuestra vida privada, sino también como de generar algunos contenidos. No todo lo que encontremos en redes sociales nos va a servir, pero sí muchas veces yo he encontrado, por ejemplo, desde mi experiencia, que en Twitter podemos encontrar alguna información de artículos que se comparten, de investigaciones, por ejemplo, de otras universidades o de observatorios o de semilleros de investigación que nos puedan ayudar. Si nosotros, digamos, en este tipo de redes sociales encontramos
que esa publicación que hicieron me va a llevar a una fuente principal, pues yo me voy a esa fuente principal, a ese origen, a ese link que me permite o que me lo está compartiendo la red social, y hago la referencia de aquel autor principal o aquella página, no necesariamente. Pero si la información la encontré aquí y no me da una profundidad más extensa de encontrarlo en otro lado, pues hago la referencia de la red social. También tenemos las referencias jurídicas, que basándonos en las citas que tenemos de normas jurídicas, el estándar también me cambia para normas jurídicas en cuanto a la referencia. Entonces vamos a mirar cuál es el estándar. El estándar es, miren que no cambia muchísimo, pero sí hay que tener en cuenta que estas referencias de normas jurídicas son completamente diferentes en cuanto a los datos que yo voy a utilizar. Pero si yo los defino con el estándar que tenemos para todas las referencias, aparece el autor, que sería el organismo que la profiere, la fecha, que sería el año, el título, que sería el título de la fuente jurídica, y aquí me aparecería la fuente. Miren, aquí aparece o la URL o el diario oficial o gaceta territorial donde se encuentra. Es decir, que me mantiene el tipo de estándar para todas las referencias, pero aquí hay que tener cuidado con los datos que yo vaya a manejar. Esto se mantiene de acuerdo a lo que llevábamos ya nosotros trabajando en la otra versión de la norma APA. Entonces, un ejemplo que tenemos de esto sería, aquí aparece el organismo que la profiere para la Constitución, Asamblea Nacional Constituyente, entre paréntesis, 1991, el tipo de la fuente jurídica, Constitución otra vez, Política de Colombia del 91, Gaceta Constitucional, y me aparece toda la información de la Gaceta, que si yo tengo el documento oficial que estoy utilizando de la norma jurídica, todos estos datos los voy a tener a la mano. No voy a tener que decir que en una referencia jurídica no encontré el año, porque es imposible. Si yo tengo el documento original, sí voy a encontrar todo ese tipo de años, de datos, perdón. Y aquí una adicional es la URL, que lo encontré en la Secretaría del Senado.gov. Es decir, para este tipo de referencias jurídicas uno dice, la fuente debe ser oficial. ¿Cuáles son las fuentes oficiales? Pues los entes, digamos, oficiales en cuanto a la legislación o en cuanto a aquellos organismos que utilizan esa información en la web, ¿sí? Entonces digamos que como para resumir este tema de referencias. Digamos que toda esa información que yo les transmití hasta ahora, pues es muy valiosa, yo sé que es bastante información, y traté de generalizar, toda la información que encontramos en la guía de la norma APA. Esa guía la vamos a encontrar, y yo les voy a decir, para que sigamos ya con las preguntas, la vamos a encontrar a través de esta ruta. Yo ingreso a la página oficial de la universidad, me voy a Sistema Integrado de Gestión, aquí en SIG, le doy clic aquí al Sistema de Gestión de Calidad, y en el mapa de procesos me voy a Gestión Académica. Ya en Gestión Académica me aparecen todos los procesos que hay aquí en la universidad. Voy a División de Biblioteca. En la carpeta que dice guía, es la única guía que está adjunta aquí, y esta ya es la actualizada. Entonces desde aquí yo la descargo y la puedo tener a la mano. Mire, me aparece acá ya la guía completa. Completa es que está todo el tema de presentación de documentos, todo el tipo de citas, todo el tipo de referencias, algunas excepciones. O sea, voy a tener absolutamente todo a la mano. Listo. Entonces comencemos acá con las preguntas para ir saliendo de las dudas, y ya después, pues, si tienen alguna otra inquietud, pues me la van diciendo. Buenos días, ¿puedes enviar las diapositivas a los correos, por favor? Claro que sí, las diapositivas las haremos llegar. Una pregunta, los gráficos para enumerarlos, ¿cómo se le escribe? Bueno, dentro de la norma APA, todo lo que es gráfico, ilustración, dibujo, imagen, fotografía, se le va a llamar figura.
El resto, lo que no sea tabla, se le va a llamar figura y así se va a denominar. Y de acuerdo a la cantidad de figuras, pues ustedes hacen la nomenclatura. Figura 1, figura 2, figura 3. No puede aparecer ni ilustración 1, ni gráfico 1, ni dibujo 1, ni imagen 1. Solamente figuras y tablas se manejan en la norma APA. Respecto a la citación, la norma contempla tomar citas textuales. No obstante, en el software Turnitin estas se toman como porcentaje de coincidencia aun cuando estén debidamente tomadas. La pregunta sería, ¿qué porcentaje de coincidencia es aceptable en los trabajos de grado? Bueno, esa pregunta realmente no nos compete, digamos, a nosotros, comunidad de educación virtual, sino que ya ese tema lo maneja biblioteca. ¿Qué porcentaje tienen ellos establecidos allá para el tema de hasta dónde pueden aprobar que sí sea aceptable en los trabajos de grado? Ellos son los que manejan eso. Yo lo remitiría a que hiciera la consulta en biblioteca porque son los que manejan ese tipo de cosas. Sí es verdad que hay un porcentaje de coincidencia cuando son directas las citas, es decir, así estén entrecomilladas o estén en un bloque con la sangría y toda la presentación adecuada. Si encontramos una cantidad de esas, puede que el porcentaje aumente y no sea aceptable a la hora de presentarse en biblioteca y de pues, que el trabajo sea aprobado. Pero nosotros, por ejemplo, desde la unidad de educación virtual, ¿qué es la recomendación que hacemos? Que no utilicemos tantas citas textuales o tanta cita directa, es decir, la de bloque o la que va en comillas, sino más bien que utilicemos el parafraseo, que es aquello que nosotros lo hacemos con nuestras propias palabras, pero le damos el crédito al autor. Listo. La información que nos está compartiendo la pueden enviar a nuestros correos, claro que sí, profe Mónica. La profe Mónica dice, un video en línea tomado, por ejemplo, de YouTube, no se le escribe nada. Sí, profe, dentro de la guía me aparece que se debe referenciar en, vamos a buscarlo acá en la guía para que le resolvamos la duda a la profe Mónica. Acá me aparece referencia de redes sociales, referencias de medios audiovisuales. Entonces me aparece video en línea, ¿sí? Me aparece que aquí el tipo de autor no aplica, pero nosotros sí lo podemos referenciar. Lo que pasa es que no le aplica el tipo de autor, es decir, no vamos a ubicar ningún paréntesis ahí al lado del autor, ¿sí? Aquí me aparece creo que un ejemplo, vamos a buscarlo, no, aquí arriba. Mire, profe, aquí tenemos nosotros un ejemplo que lo sacamos de video en línea de YouTube, porque aquí aparece la plataforma de YouTube. Me aparece un autor corporativo, porque dice Centro Educativo Paulo Freire, ¿sí? Me aparece el año de publicación. Después del autor corporativo no me aparece ninguna designación del tipo de autor, es decir, que voy a utilizar la estructura básica y entre el paréntesis cuadrado voy a poner video en línea y así hago mi referencia. Listo. Una pregunta, Yanori. Bueno, dígame, profe, que ya terminamos con las preguntas acá en el, Bueno. en el chat. Es lo siguiente, en mi asignatura de proyectos, pues, es un estudio de factibilidad, y en la elaboración del logotipo que realizan los estudiantes, pues, para la empresa que se supone crear, toman una imagen de internet y ellos la adaptan. Okay. Entonces, ¿ahí cómo se cita? Bueno, ¿cómo se referencia, perdón? Cuando son adaptaciones, adecuaciones, quiere decir que ya el original pues deja de existir. Cuando hacemos la cita, digamos que en este caso suyo específico, que es un logo, va abajo donde uno dice nota y pone el punto y hace la fuente, se pone adecuado de o adaptado de.
y hacemos la aclaración que la fuente, es decir, que la parte original de ese logo la tomamos del autor donde lo encontraron, ¿sí? Porque usted me dice que lo encuentran en internet. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo o qué es lo que está haciendo el estudiante? Es una adecuación, pero la versión original pues no es del estudiante. Correcto. De otra persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Adaptado o adecuado de, y hacemos la cita. ¿Para qué? Para saber que la sacamos de otro lado. ¿Listo? Listo, otra inquietud. En las tablas, el contenido de las tablas, los espacios deben existir uniformidad en todas. Es decir, yo puedo colocar en unas tablas a un solo espacio, en otras espacio y medio, en otras 2 espacios, o todas deben tener la misma presentación. Bueno, profe, eso es una buena pregunta porque digamos que en cuanto a la estandarización de la estructura del contenido, pues uno recomienda que ese tipo de cosas sean similares, ¿cierto? Que si todas las tablas las voy a hacer a uno, pues todas las tablas. Pero ahí juega mucho, digamos, como el contenido que usted va a incluir en cada tabla. Si usted la extensión. Si usted sabe que a 1.5, por ejemplo, todas las tablas les quedan bien, pues entonces hágalo a 1.5 y no a 1, como recomendación, porque hay 3 opciones, a 1, a 1.5 y a 2. Pero si ve que en alguna le quedó muy, digamos, como muy apretada la información y no se alcanza a apreciar bien, pues entonces ya usted sabe qué determinar. O también lo puede hacer que en la primera tabla pues me dio para ponerlo a 2, que es el interlineado que yo llevo en toda la presentación del documento, porque así se ve mejor la tabla. Entonces correcto, lo puede hacer en esa tabla 2 y en las otras, digamos que tiene las opciones. No necesariamente tiene que casarse con un solo interlineado, es de acuerdo a la presentación que usted le vea y a la estética del documento. Siempre pues teniendo en cuenta que el estándar se cumpla. No me lo puede poner a 3 ni otro tipo de interlineado. Correcto. 2 preguntitas más, qué pena. Tranquilo, pero es que me embolaté un momento cuando estaba explicando lo de las citas textuales. Anteriormente lo hacíamos a un espacio y justificado a derecha e izquierda. Ahora se mantiene el doble espacio, como está todo el documento. Sí. Correcto. Digamos que las citas textuales están las que son de menos de 40 palabras. Esas no llevan ni sangre ni nada. Son las más grandes, que son las que nosotros llamamos de más de 40 o las de bloque. Esas llevan la sangría a 1.27 y llevan el doble espacio, sí, profe. Esas no me cambian ni el interlineado, ni la fuente, ni el tipo de letra, nada. Lo único que cambia es que llevan la sangría a 1.27. 1.27. Sí. Bueno, y lo último, sí, lo del salto de página, lo del salto entre párrafos. ¿Un solo salto? O sea que no hay doble, no hay doble. No, o sea, digamos que yo terminé el párrafo, le di punto, ¿sí? Punto final, le doy enter y sigo en el otro escribiendo. Correcto. Listo, muchas gracias. Profe. Bueno, con gusto. No sé si alguna otra persona tiene alguna inquietud. De todas maneras, no sé si todos ya se registraron en el enlace, en el formulario. De todas maneras, los voy a copiar de nuevo para que por favor se registren. Y en el correo, pues yo les hago llegar la presentación del documento, de lo que acabamos de ver ahorita. Y ya saben que la ruta que les acabo de mostrar por la página, a través del sistema integrado de gestión, encontramos en biblioteca la guía actualizada de la norma APA, que es lo que tenemos nosotros, o el documento o lineamiento a la mano, para poder hacer las referencias y las citas de nuestros contenidos, ¿sí? Entonces no sé si hay alguna otra pregunta, alguna inquietud, o damos por terminada la capacitación de hoy. Listo, entonces por ahora no hay más inquietudes. Muchas gracias por asistir. Nosotros vamos a estar difundiendo a través del correo electrónico pues otras capacitaciones para que ustedes también participen de estos espacios que son muy importantes. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en una próxima capacitación. Que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz día para todos. Igualmente, hasta luego.